Muchísimas gracias por estar presentes y pues sí, te llenó la primera vez que tenemos llena la sala. Muchas gracias, Paco, por hacerlo posible. Qué nervios. Sí, justo están llegando correos de que ya no pueden ingresar porque ya es el límite, pero pues a Pero las pueden ver personas que por están Facebook, ¿no es cierto? conectadas les pedimos que tal vez pasen la voz a que se conecten en el Facebook de Confe. Ahí se está transmitiendo y se va a quedar grabado. También a lo mejor al final no se van a poder leer todas las preguntas, pero también si las pueden hacer ahí, le vamos a pedir a Paco que se dé una vueltecita y tal vez las pueda contestar. Bueno, y pues bienvenidos y bienvenidas a todas. Damos pues comienzo a los webinarios del mes de mayo, nocturnos. Pues como saben, ya tenemos al licenciado Francisco Teutli, quien pues es un gran experto en este tema de la sexualidad y personas con discapacidad intelectual. En un momento le voy a pasar la palabra a Regina para que dé la presentación y ella va a ser quien modere. Te va a explicar igual la dinámica. Y pues para las personas que nos están siguiendo desde apenas, bueno, hace unas semanas o es la primera vez que se conectan con nosotros, comentarles que CONFE es una organización que tiene afiliadas a 114 organizaciones a nivel nacional y pues trabaja para las personas con discapacidad intelectual, para hacer valer sus derechos, y pues el derecho de la sexualidad es un tema pues que ya se ha pedido bastante, y yo creo que tú lo sabes, ¿no, Paco? Que cada que lo presentas es como algo nuevo y que tú también vas descubriendo algo nuevo. Entonces, pues muchísimas gracias Regina, Gracias por moderar y por representar también a la Red Confe, ¿no? Bueno, pues damos inicio, Regina. Claro. Te cedo la palabra. Gracias, hola, Paco. Gracias, Ale. Soy Hola, Regina, gracias, Ale. perdón, de Familias Extraordinarias, y me da un gusto volver a presentar, y digo volver porque he tenido la fortuna de coincidir con Paco en otras conferencias, y me gustaría presentarlo. La verdad no se puede breve porque tienes un gran currículum, Paco, de muchos estudios, y es Francisco Javier Teutli, y eres licenciado en Educación Especial con maestría en Terapia Familiar y de Pareja, y cuentas con muchos cursos y aparte diplomado. Voy a mencionar algunos para que dejarte tiempo porque todos te quieren empezar a oír. Dentro de ellos está el de la formación de sexualidad en sexualidad y discapacidad en GEISHAD y en intervención sexológica por el Instituto Nasser, curso de formación en sexualidad y diversidad funcional por la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad de Barcelona, y curso de orientador en sexualidad y diversidad funcional en el Centro Julia Pastrana de la República de Argentina. Y actualmente es fundador y director general del Centro de Apoyo y Calidad de Vida Cali, desde donde también coordinas el programa de inclusión laboral y el programa Contigo en la VM. Impresionante, ¿no? Digo, dentro de las pocas cosas que puedo mencionar para no hacerlo largo. Y entonces va a empezar Paco con su presentación, y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas, Paco, en donde yo voy a ir apuntando aquí las que vayan apuntando, yo las voy a ir viendo para que no se repitan y te las digo, ¿no? Y al final cerramos. Muy bien. Pues Gracias. muchas gracias, muy emocionado y muy contento de estar con ustedes, de ver algunas caras ya conocidas, ya viejas conocidas. Y pues la verdad es que felicitar a CONFE, a Familias Extraordinarias, Adelante Niño Down, por esta gran iniciativa que tienen, y pues agradecer la oportunidad que me dieron de unirme a este apoyo a los profesionistas, a las madres, a los padres de familia, a las familias, pues para apoyarles, ¿no? Poner nuestro granito de arena en esta contingencia. Y pues bueno, me tocó el tema de prevención de abuso sexual. Bueno, no me tocó porque yo lo elegí finalmente. Me comprometí a apoyar en un webinario, estuve pensando mucho. El tema de sexualidad es muy amplio, muy rico, ustedes lo saben. Es pues bueno, todo un estudio que hay que hacer al respecto. Y cuando hablamos de las personas con discapacidad, pues también el tema es muy amplio. El tiempo del webinario es muy cortito, es únicamente de 50 minutos, no, 90 minutos. Y pues bueno, decidí tomar un tema, en este caso el tema de la prevención de abuso sexual, porque creo que es un tema que tenemos que tomar ya, ¿no? Porque definitivamente ustedes lo van a ver, los índices de abuso sexual
son muy altos en la población con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual. De por sí son altos en niños y niñas y jóvenes, pero hablando de la condición de discapacidad, pues estos índices aumentan bastante. Ya veremos algunos datos. Y bueno, no voy a echar tanto discurso, voy a mejor irme directamente a la presentación. Espero que esto no nos falle, que todo marche bien y deseenme suerte, por favor, para que me vaya bien con la tecnología y que todo vaya correctamente. Bueno, ya está viendo mi presentación, ¿verdad, Regina? Tú me vas a ir coachando, por favor. Si se traba, si se deja de escuchar o se deja de ver la presentación, te pido que me levantes la mano, me hagas así, te estoy viendo para detenerme y saber que algo está pasando por allí, ¿verdad? Pues aquí te digo. Perfecto, muchas gracias, Regina. Bueno, pues el tema es abuso sexual en personas con discapacidad intelectual. Yo me pregunto, ¿hay que callarlo o hay que gritarlo? ¿Por qué lo pregunto? Pues podría ser obvia la respuesta de que hay que gritarlo, de que hay que denunciarlo, pero desafortunadamente hay muchas situaciones que no permiten hacerlo. Y justamente de eso quiero platicar un poquito el día de hoy con ustedes. Identificar algunas cosas muy particulares en el tema de la sesión del tema de abuso sexual. Voy a dar una pequeña introducción. Vamos a revisar qué es el abuso sexual, cuáles son los tipos de abuso sexual que hay, porque inclusive parecería que todos entendemos lo que es el abuso sexual, pero desafortunadamente no es así. Justamente por eso, porque los índices de abuso sexual son muy altos y hay mucha controversia en ello. También vamos a ver, bueno, ¿por qué se presenta este abuso sexual en las personas con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer los profesionistas, los padres de familia para que estos índices de abuso sexual se den? Y bueno, yo siempre les digo en los talleres que doy que nadie se va de aquí sin herramientas, sin estrategias, sin cosas que pueden hacer. El tema es prevención, entonces me voy a basar justamente en este tema de prevención y ofrecerles algunas herramientas, algunos materiales que ustedes pueden comprar, que pueden bajar de internet y sobre todo que pueden hacer en casa o en la escuela. Entonces, este es mi compromiso, que se vayan con algunas herramientas. Hay muchas, pero bueno, yo seleccioné algunas que espero se puedan llevar el día de hoy. ¿Ok? Pues bueno, de entrada voy a hacer una aclaración, la voy a hacer ahorita al principio y también, si me lo permiten, lo voy a hacer al final. He de aclarar que el tema de sexualidad no es únicamente hablar de abuso sexual. Les decía, el tema de sexualidad es muy amplio, es muy rico y necesitamos varios webinarios, todo un diplomado, una maestría para hablar sobre sexualidad. Yo elegí este tema porque, bueno, les decía, es muy frecuente en la población con discapacidad y tenemos que entender la sexualidad, pues más allá de este hecho de que estamos preocupándonos que hay que prevenir el abuso sexual, hay que prevenir infecciones, hay que prevenir el embarazo. También hay una parte muy linda de la sexualidad, muy satisfactoria, que tiene que ver pues con el placer sexual, con el erotismo, con todos estos derechos que están viendo en la pantalla, que tiene que ver con la salud sexual, que tiene que ver con la expresión sexual emocional, ¿no? Al hablar de sexualidad también hablamos de las emociones, de los pensamientos, de la identidad sexual, del género, del autoerotismo, del placer, en fin, ¿no? Hay mucho por qué hablar de la sexualidad y, bueno, ustedes saben que soy un apasionado del tema, que me encanta, y les decía que, bueno, de todos estos derechos que hay alrededor de los derechos sexuales que tenemos las personas, he de aclarar que son derechos sexuales que tenemos todas las personas. No son únicamente derechos para los más listos, ni para los güeritos, o los más altos, o los gorditos. Son los derechos sexuales que tenemos en la humanidad. Y que, bueno, justamente un derecho habla del derecho a la libertad sexual. ¿De qué nos habla este derecho? Pues bueno, me voy a atrever a leerlo con ustedes. Dice que establece la posibilidad, establece la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos y excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida. Entonces, de entrada ya estamos viendo que el abuso sexual es, digamos, es romper con un derecho que tenemos las personas, ¿no? Si bien el derecho habla de la libertad sexual, bueno, pues todos sabemos que tenemos la gran posibilidad como seres humanos de expresar nuestra sexualidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras identidades, nuestras preferencias y gustos, en fin. Sin embargo, cuando esta posibilidad se ve coercionada, explotada
o alguna situación realizada forzosamente, digamos a la fuerza, que me obligan a hacer, pues entonces ya no estamos hablando de una libertad, ¿no? Cuando revisamos este taller, yo siempre pregunto, ¿tú vives tu sexualidad libremente o alguien te está obligando a hacer cosas? ¿Alguien te obliga a dar un beso? ¿Alguien te obliga a dar una caricia? ¿Alguien te forza a tener alguna actividad o alguna situación que tú no quieres hacer? Ahí están violando este derecho. Y ahí es donde entra el tema del abuso sexual, ¿ok? Entonces, no vamos a revisar todos, insisto, me voy a quedar con este derecho, que es el tema del día de hoy, y justamente lo quiero enmarcar así, porque de entrada tenemos que reconocer los derechos sexuales, nuestros derechos sexuales y los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Estos derechos sexuales son de la Declaración de Valencia, que bueno, que está revisada y avalada por la Asociación Mundial de Sexología, por sus siglas en inglés WAS, ¿no? No son derechos que yo me inventé, ni mucho menos. Bien, fíjense, vamos a revisar algunos datos. Y estos datos son fuertes, he de advertirlos, son altos. Y yo se los presento para que no se preocupen, sino más bien para que se ocupen. Se ocupen y le demos cabida en nuestro actuar, en nuestra educación, en el trato diario que tenemos con los chicos y las chicas con quienes trabajamos, con alguna condición de discapacidad, pues este tema, le demos la importancia que necesita. Fíjense nada más. Algunas investigaciones dicen que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo sufren una media de 6 abusos, maltratos, robos o agresiones a lo largo de su vida. Y una de cada 2 mujeres han presentado al menos algún abuso sexual. Ahí están los datos y las referencias. Otros datos dicen que el 49% de las personas con discapacidad experimentan de 10 o más incidentes abusivos. Imagínense, 49%, casi la mitad de las personas con discapacidad. Esto es muy alto también y por ahí están las referencias. Más del 90% de las personas con discapacidad experimentan abuso sexual en algún momento de su vida. Estamos hablando del 90%. Y del 39 al 68% de las niñas y del 16 al 30% de los niños con discapacidad serán abusados sexualmente antes de cumplir los 18 años. Estamos hablando entonces aquí de abuso sexual infantil. Pero ¿por qué son tan altos estas cifras? Porque debemos de entrada de erradicar una idea. El abuso sexual no es únicamente la violación. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos tipos de abuso sexual? El tocamiento, el exhibir, el que me vean, el pedir algunas fotografías, eso también incluye el abuso sexual. Ajá. Y ahorita lo vamos a ver de manera más detenida. Es por eso que son tan altos. Este 90% que habla por ahí no quiere decir que todos fueron violados, fueron abusados sexualmente. Y ahí es una diferencia importante que tenemos que hacer. Y para ello, bueno, pues vamos a revisar entonces, pues, qué es el abuso sexual y cuáles son los tipos de abuso sexual. Si voy muy rápido, me dice Regina, por favor. Quiero llegar al final de mi presentación y sobre todo dejar el tiempo suficiente para las preguntas y los cuestionamientos de nuestro auditorio. Dice que el abuso sexual es cualquier conducta sexual directa o indirecta, ojo, ahorita vamos a revisar cuál es cada una, cometida por una persona mayor en contra de una persona de menor edad, ¿ok? En el tema del abuso sexual, lo voy a comentar más adelante, hay un tema de poder. Es decir, muchas veces no necesariamente tiene que ver con la mayoría de edad, ¿no? Sino más bien del poder que representa mi postura como maestro, como padre, como tío, como abuela, porque también las mujeres son abusadoras, no nada más los hombres, es otro mito que tenemos que quitar. Como maestro de deportes, como adulto, ¿no? O físicamente más corpulento. Entonces, hay un tema de poder ahí importante que está sujetando en esta situación del abuso sexual. Por ahí la OMS dice que el abuso sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumir un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por la otra persona. Y por último dice que el abuso sexual se puede dar puede darse en contra de la voluntad de la persona, ojo, o bien por medio de coerción, chantaje y manipulación. También ese es otro mito que hay que erradicar. Muchas veces pensamos que el abuso sexual va a llegar la persona y te va a atacar y va a ser a la fuerza, ¿no? Y con todo este asunto de violencia. Los abusadores sexuales son muy listos.
utilizan mucho más la inteligencia, el manipuleo, el chantaje, la coerción, a utilizar la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a una persona, a un chico, a una chica con discapacidad intelectual, todo mundo le dice, eres una tonta, no sabes hacer las cosas las haces mal, no sirves para nada, en fin, y de pronto llega esa persona, hombre o mujer, y le dice, qué bonita estás, qué linda te ves, qué bonito cabello, qué bien trabajas, qué linda. Y bueno, le empieza justamente a manipular, entonces pues va a caer en las peticiones que le haga y es ahí donde abusa esa situación. Insisto, estoy diciendo que está utilizando su poder. Esto no es si, por ejemplo, yo a mis alumnos o a mi hijo le digo, qué lindo estás, qué guapo te ves, es decir, lo estoy, digamos, motivando, le estoy diciendo cosas lindas, acariciando verbalmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que después de eso voy a tener un favor o voy a tener una gratificación sexual. Que ojo, aquí el único beneficiado voy a ser yo en el abuso sexual. Ajá. La otra persona es la víctima. La otra persona únicamente la está usando para satisfacer mi deseo sexual. Ahí es donde está el asunto de poder. Ajá. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser menor de edad. Yo estoy pensando en una persona de 25 años, ¿no? Que no tiene una condición de discapacidad y manipula o chantajea a una mujer de 40 años con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, la edad del abusador va a ser menor y la edad de la víctima va a ser mayor, pero aquí el tema del poder, yo sé que ella no está informada, sé que ella se anda tocando y desnudando por allí, entonces, pues es una víctima perfecta para abusar de ella, ¿no? Entonces, fíjense que hay todo un manejo ahí de la persona que va a abusar en contra de la víctima, ¿no? Entonces, ojo, insisto, hay un tema de poder importante cuando se habla de abuso sexual. Ajá. El poder de mi persona, porque soy tu papá, porque soy tu madrina, porque soy el adulto, porque soy tu profesor, porque soy esta autoridad. Ajá. Esa es muchas veces, o en este caso, porque yo soy más inteligente que tú. Ajá. Ahora vamos a ver entonces los tipos de abuso sexual que les venía comentando. En la definición que di anteriormente decía que hay un abuso sexual directo y uno indirecto. El abuso sexual directo, pues sí tiene que ver con todo lo que es la penetración. Esta puede ser oral, anal, vaginal, tocamientos, manoseos en las partes íntimas o privadas, forzar a la manipulación de los genitales del otro, al sexo oral, a las proposiciones sexuales y a la explotación sexual comercial. Ajá. Les voy a presentar un video, por ahí sacó Conapo. Son varios ejemplos de situaciones de abuso sexual, en este caso directo. Vamos a verlos. Chamaca, mira nomás qué grandota. Las deudas es un éxito. Buenísimo. Esperé todo el año por esta semana. Qué contenta está, le gusta lo que hago. Vamos a ver. Wow. No quiero. Soy tu tío, no pasa nada. Ayúdame. ¿Te gusta? El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. Llama al 911. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Fuertes imágenes, ¿no es cierto? Pero ¿qué creen? Desafortunadamente, bastante reales, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este video el abuso sexual puede ser a niños o a niñas. En este caso están hablando de abuso sexual infantil, pero también puede ser adolescentes o adultos, en este caso con discapacidad intelectual, tanto a hombres como mujeres. Y los abusadores sexuales pueden ser inclusive hombres, mujeres. Ajá, no nada más el tema de hombres que de pronto. Sí hay un alto índice mayor, digamos, en los varones que son abusadores, pero también las mujeres pueden ser abusadoras. Pero ojo, muy importante, hay otro tipo de abuso sexual. Yo diría que es mucho más sutil y
desafortunadamente mucho más difícil de confirmar o de comprobar, ¿no? Que es el abuso sexual indirecto. Esto tiene que ver con el exhibicionismo, el voyerismo, el mostrar material sexualmente explícito, exponer a presencia de actos sexuales, utilizar imágenes de niños, de niñas o adolescentes en internet, videos, tráfico y comercio de menores con fines sexuales. Es decir, si está una chica o un chico con una situación de discapacidad o no, y o el adulto se empieza a masturbar enfrente de esta persona, eso también es un abuso sexual. O le pido al chico que se toque, que se masturbe o que haga alguna situación que a mí, bueno, que el abusador, el adulto, le va a causar placer, eso es un abuso sexual. El abusador puede decir, pero ni la toqué, ni siquiera la rocé, pero te estás satisfaciendo tú, estás utilizando tu postura tú de adulto o de personas sin discapacidad para satisfacer tu propia sexualidad, ¿no? No es un acto recíproco, digamos, de satisfacción sexual, como es en el caso de las parejas, pues cuando hay una relación amorosa, afectiva, erótica y demás, ¿ok? Aquí es únicamente el abusador quien está teniendo este placer por el exhibirse o el pedirle que le tome una fotografía o que inclusive el mostrar material pornográfico a las personas, a los niños, a los jóvenes, también está considerado como un abuso sexual indirecto. Entonces, bueno, con esa diapositiva espero que haya quedado claro y que nos haya ampliado entonces por qué este 90% de abuso sexual en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? No sé si me pueden ver tantito la cámara, quizá no quiero quitar la pantalla. Si llega alguien, ¿no? Con una persona, bueno, voy a hacerlo. Espero no ser demasiado explícito. Si llega alguien y le dice, oye tío, ¿me abrochas la blusa? Sí, claro que sí, mi amor, te abrocho la blusa. Y ya le dio un toque en la mama de la sobrina, de la ahijada, pues eso es un abuso sexual, ¿no? Una nalgada, un arrimón, mi ahijada, no sé, como esas imágenes que vimos por ahí, pues estamos hablando de abuso sexual, ¿no? Entonces voy a regresar a la presentación. ¿Se ve nuevamente, Regina? ¿Sí se ve la presentación? Perfecto. Entonces, vamos a analizar un poquito por qué se da el abuso en las niñas, en los niños y en los jóvenes con discapacidad. Y también vamos a revisar quiénes son estos abusadores, qué características presentan, ¿no? Entonces, el abusador o el agresor, les decía, utiliza la seducción, el chantaje, el soborno, los premios, la coerción, las amenazas, golpes y jaloneos y la extorsión. Ajá. Les decía, les ponía ejemplo hace ratito, desde pues bajar el cielo y mar y la tierra, estás muy bonita, qué linda estás, qué bonito se te ve ese vestido, qué bonitas piernas tienes, ¿no? Hasta, pues, sobornos, te voy a regalar, no sé, te voy a invitar al cine, te voy a regalar un celular, te voy a llevar de paseo, ¿no? Para que accedas a las peticiones que te voy a hacer. O el hecho de coerción o amenazar. Si no te desnudas frente a mí, le voy a decir a tu papá que me robaste 100 pesos, ¿no? O que no sé, que me quitaste mi celular, y bueno, ya va de menos a más, quizá poder llegar a los jaloneos, a los golpes, ¿no? O a la extorsión, como veníamos diciendo hace ratito. Ahí hay una cifra también importante, y ese es otro mito que tenemos que quitar, que entre el 60 y el 70% de los abusos, ¿qué creen? Suceden en casa. Desafortunadamente, muchas veces pensamos que el abuso sexual se va a dar pues en la calle, con la personaje famoso de gabardina que se ve encuerar frente a nosotros, o no sé, en el parque, o en la calle. Pues no, desafortunadamente sí hay de esas personas, pero la mayoría, la gran mayoría, estamos hablando del 60 y el 70, más de la mitad de los casos, es en casa. ¿Por quién? Pues por los familiares, el tío, el hermano, la prima, la madrina, el amigo del papá, el vecino, gente que está muy alrededor. Es por eso que ahorita en época de contingencia, por ahí estaba escuchando a un colega mío que trabaja el tema de la prevención del abuso sexual y de su atención, a Fernando Álvarez, que decía que ahorita en temas de contingencia, pues el abuso sexual desafortunadamente se ha ido a la alza. ¿Por qué? Porque los niños, las niñas y los jóvenes están en casa, están ahí cercanos al agresor, ¿no? Entonces, insisto, no es para que nos preocupemos, es para que nos ocupemos y sepamos qué hacer. ¿Qué pasa en las personas con discapacidad? Bueno,
Si las personas con discapacidad aprenden a ser pasivos, a obedecer, a ser complacientes y aceptantes de lo que sucede, ¿qué creen? Son presas fáciles para el abusador sexual. Si siempre obedece a un adulto, yo le he dicho, tienes que obedecer al adulto, vete a dormir a casa de tus tíos, pero haz todo lo que ellos te digan. ¿Todo? No. Hay que poner sus excepciones, ¿no es cierto? Sí puedes lavar los trastes, sí puedes barrer, sí puedes doblar la ropa, debes de portarte bien, pero si alguien pretende tocarte algunas partes privadas, algunas partes íntimas, eso no puedes acceder. Ya iremos viendo más adelante qué es lo que tenemos, qué información y qué materiales tenemos que utilizar para informarle a los niños, ¿no? También, desafortunadamente, los chicos, las chicas con discapacidad intelectual aprendes que es más fácil obtener las cosas que necesitan o desean cuando lo hacen lo que se les dice. Es decir, los educamos a que sean obedientes, ¿no? Entonces, hay algunas creencias en relación al abuso sexual y a las personas con discapacidad intelectual que tenemos que revisar. Y tenemos que revisar ¿por qué? Porque estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando esta plática se van a identificar con estas ideas. Y yo les pido por favor que las reconsideremos, que las replanteemos y que por favor las cambiemos. ¿Cuáles son estas creencias? Quizá pueden haber personas que digan, ay no, las personas con discapacidad intelectual pues no son atractivas, ¿no? Babean, tienen problemas motores, ay, son chicos con síndrome de Down, pues no, son gorditos, son cachetones, qué sé yo, nadie se va a fijar en ellos. Bueno, de entrada no son feas, hay para todos los gustos, ¿no? Y son súper guapos y son súper atractivos y atractivas. Y pues bueno, desafortunadamente un abusador sexual, pues yo qué sé, no ve tanto estas características y ve, pues eso, satisfacer sus deseos sexuales, ¿no? Y utilizar a las personas en este caso, pues porque no lo van a abusar, no lo van no, le van a permitir lo que él quiere. Otra creencia que hay, muchas gentes piensan que es difícil de evitar un abuso sexual en ellas y que no se puede hacer nada más que protegerlos. Es decir, los meto en mi burbujito de cristal, estoy siempre al pendiente de ello, estoy a todas horas con esa persona, lo meto al baño, si soy mujer, meto a mi hijo de 30 años al baño de mujeres, si soy hombre, meto a mi hija al baño de hombres, en fin, genero toda una estrategia de sobreprotección, pero no de apoyos, para que las personas entiendan que es el abuso, sepan detenerlo y si se llega a dar, que sepan denunciarlo. Entonces, va más allá de la protección, pero definitivamente hay muchas gentes que piensan, ¿para qué le enseño? Pues finalmente ni va a poder hacer nada. Mejor la sobreprotejo, no va por allí. Alguien más pensará, no comprenden, total, si le hacen daño, ni cuenta se va a dar, ¿no? Total, pues tiene discapacidad intelectual, no tiene lenguaje, pues igual, desafortunadamente, y a mí se me hace un nudo en el estómago, dicen, pues igual hasta lo disfruta. No, eso no es disfrutar la sexualidad. Eso se llama abuso sexual, así con todas sus palabras. Y por alguien más por allí quizá puede llegar a pensar, no pueden aprender nada sobre ese tema. Pues tienen discapacidad intelectual, tienen problemas de memoria, de atención, de percepción, si ni se aprenden los números, si ni aprenden a leer y escribir, pues mucho menos van a hablar o van a entender estos temas de sexualidad y mucho menos de prevención del abuso sexual, como para qué me forzo o pierdo mi tiempo, ¿no? Enseñándoles a eso. Una espantosa tacha a esas personas, por favor, erradiquen, quiten estos pensamientos. Por supuesto que las personas sí son atractivas, sí pueden aprender, sí sienten, sí van a sentir y se van a dar cuenta si alguien les hace daño. Por supuesto que sí. Y se puede hacer muchas cosas para protegerlos. De entrada se pueden empoderar y es lo que vamos a hacer. Justamente vamos a revisar en estos últimos minutos que me queda de tiempo qué tenemos que hacer para prevenir el abuso sexual. Ya vimos qué es el abuso sexual, cuáles son los tipos, cómo actúa el abusador y bueno, por qué en el caso de las personas con discapacidad intelectual son tan elevadas estas cifras. ¿Se están dando cuenta ahora por qué son tan altas esas cifras? Porque algo está pasando ahí en educación que estamos dando a los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les voy a dar 3 ideas, ¿no? Estas son de mi autoría y yo respondo por ellas. La primera es erradicar mitos, prejuicios sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Y ahorita vamos a ver al respecto. Lo segundo, fomentar la autodeterminación, empoderar a las personas con discapacidad intelectual.
Y la tercera, pues ofrecer una educación sexual, que incluya, por supuesto, todo el tema de la prevención del abuso sexual. Vamos a ir viendo el primero, erradicar mitos y prejuicios sobre la sexualidad. Quitémonos ya de la cabeza que la sexualidad es mala, que la sexualidad es algo sucio y que la sexualidad es algo pecaminoso. No me quiero meter en la religión, no me quiero meter en cosas que, pues seguramente muchos de ustedes, o yo me incluyo, traemos así en la sangre de cómo fuimos educados, ¿no? De esta mirada conservadora, ¿no? De que no te podías tocar, que era pecado, que era algo sucio. Esas son cosas que ya quedaron en el pasado. La sexualidad es una expresión biológica, psicológica, social que tenemos la posibilidad de experimentar las personas. Es un derecho que tenemos las personas, como ya vimos, y que tenemos que disfrutarla, tenemos que vivirla, tenemos que aprender también inclusive a compartirla, ¿no? A aceptarla y a disfrutarla. Entonces, vámonos quitando estos tres mitos. Y desafortunadamente también en relación a los mitos de la sexualidad de las personas con discapacidad, pues las tenemos que ir borrando, ¿no? Perdón. Si seguimos pensando que las personas con discapacidad son ángeles, que son niños eternos, que no van a aprender temas de sexualidad, que no tienen derechos sexuales, que no son atractivas, que no tienen la posibilidad de vivir una sexualidad plena, que no pueden tener relaciones de pareja o relaciones amorosas, ¿no? Que no pueden vivir de manera independiente, son esos mitos que no nos van a permitir educar a los chicos. Si yo sigo pensando que son inocentes, y por ser inocentes, sí he de aclarar que una característica, de hecho está marcada por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y de otros trastornos del desarrollo, que una característica es la inocencia. Pero la inocencia en términos de que pues no tenemos que dejarlos inocentes. Yo les digo a los papás y a las mamás con los que trabajo, debemos de quitarles esa inocencia, ¿no? Desde cosas prácticas como el manejo del dinero para que no se los lleven al baile al momento de dar cambios, ¿no? Hasta el tema de eso, de que pues los vemos como ángeles, como niños eternos, y entonces pues no hay que hablarles de sexualidad porque por ahí algunas mamás me dicen se les va a alborotar la hormona, o mi hijo está muy tranquilito, está muy tranquilita, y no quiero que se meta en estos temas pecaminosos, ¿no? Entonces, si los seguimos viendo como angelitos, como niños eternos, pues los estamos dejando en una situación mucho más vulnerable. Si no les ofrecemos una educación sexual completa y científica, pues definitivamente los estamos dejando en eso, en una situación mucho más vulnerable. Entonces, quitámonos esos mitos que tanto daño le han hecho a las personas con discapacidad, inclusive para vivir su sexualidad plena. Entonces, primera idea, por favor, quitemos mitos. ¿Qué estoy viendo yo de la sexualidad? ¿Qué cosas todavía hay tapujos que yo tengo en mi sexualidad que tengo que ir abriendo? ¿Y qué de lo que yo pienso de la sexualidad de las personas con discapacidad también tengo que romper? Segundo, fomentemos la autodeterminación. Les voy a hacer un ejemplo rápido, un ejercicio rápido que hago en mis talleres y que se los quiero presentar en este momento. Les pregunto a todos, ¿cuántas decisiones han tomado desde que se levantaron hasta este momento? Regina, ¿cuántas decisiones has tomado desde que te levantaste hasta este momento del día? ¿Las puedes contar? Muchísimas, ¿no es cierto? Muchísimas, sí. Me levanto o no me levanto 5 minutos más, me baño o no me baño, me lavo el cabello o no me lavo, los que tienen, claro. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué desayuno? Si decido desayunar, desayuno mucho o poco, me lo termino o no me lo termino, qué coche, en qué me voy al trabajo, bueno, cuando trabajaba, ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿A la sala o al comedor ahora en esta época de contingencia? ¿No? ¿Dónde trabajo ahora? ¿En el patio o en la recámara? En fin, pero bueno, en época de no contingencia, en dónde qué ruta tomo, ¿no? En dónde me siento, saludo a esta persona, no lo saludo, qué como, no como, en fin, todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Qué pasaría si de pronto una persona o unas personas te dicen, nada de que 10 minutos, te levantas en este momento y hoy no te bañas porque hace mucho frío, y te pones esta ropa y te comes este desayuno y te lo acabas, y siéntate aquí, párate aquí, muévete aquí, no entres, no salgas, siéntate, ahí no, te dije que ahí no, te dije que acá. Es decir, que todo el tiempo te estén diciendo. ¿Cómo te sentirías, Regina? No, pues ya para qué decido, ¿no? Ya que ¿Perdón? decido.
¿Te gustaría sentirte así? Sin No, una claro que capacidad de no, decisión. Definitivamente. Yo creo que ni tú claro ni que nadie de no. los que nos están escuchando les gustaría que todas las personas te estuvieran diciendo qué hacer, ¿no? Pues, ¿qué crees? Esto no le pasa nada más un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino les pasa 10, 12, 15 y hasta 25 y hasta 35 años a algunas personas con discapacidad. Perdón por las pedradas, pero, y no es nada más para las mamás y papás, sino también a algunos profesionistas que siempre le decimos a las personas qué hacer. Y en esa situación, pues los estamos dejando sin una posibilidad de tomar decisiones. Y el hecho de decir, yo no quiero que me toques, eso es una decisión. Si yo nunca he tomado una decisión como cómo quiero cortarme el cabello, o qué ropa me quiero poner hoy, o qué zapatos me quiero comprar, pues va a ser bien difícil que cuando alguien me diga, oye, me tocas el pene, yo le digo, no, no quiero. O te toco una mama, no, yo no quiero, ¿no? Entonces, ojo, la posibilidad de trabajar la autodeterminación, los niños desde pequeñitos que puedan tomar decisiones, es una posibilidad de empoderar a la persona. De empoderar a la persona, digo, para muchas cosas, y entre esas muchas cosas, para que no permite el tema del abuso sexual, ¿no? Pero ¿qué está pasando si no fomentamos la autodeterminación? ¿Qué pasa? Pues va a existir menos grados de autonomía y van a depender más de los demás. En esa dependencia se incluye el baño y el aseo diario que muchas personas tienen. Generalmente las personas con discapacidad no tienen ninguna movilidad reducida y se pueden bañar, se pueden asear perfectamente. Entonces es cuestión de entrenamiento, de ensayo, para que puedan hacerlo solos. No se pueden cambiar la toalla sanitaria, en fin, generar mucho más autonomía. ¿Qué pasa si no manejamos la autodeterminación? Hay menos capacidad de negarse a hacer algo que no les gusta, es decir, yo no quiero el poder detener esa situación, ¿no? Y finalmente, si no los empoderamos, si no manejamos la autodeterminación, pues van a aprender a confiar y a depender de los alumnos, de los adultos, perdón, y finalmente a ser obedientes. Entonces, es un perfil buenísimo para que sean víctimas de abuso sexual. Así que les invito, por favor, como una buena tarea, a empezar a trabajar la autodeterminación. Oye, Francisco, pero mi alumno no habla. Pues con 2 láminas, ¿no? A ver, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres ir? A ver, tengo por aquí. ¿Quieres ir al parque, ¿no? ¿O quieres ir a nadar? ¿A dónde quieres ir? Y te señalará, te verá seguramente y así puede tomar una decisión. ¿Qué ropa te quieres poner? ¿Te quieres poner este short? ¿Te quieres poner esta camisa? Y seguramente con la mirada, con una seña, con un gesto, seguramente podrá tomar decisiones, ¿no? Entonces, ya van 2 situaciones. Una, quitar mitos y tabúes en relación a la sexualidad. Segundo, fomentar la autodeterminación y la toma de decisiones de las personas. Y tercero, y por último, educar e informar en la sexualidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que utilizar muchas estrategias, muchas técnicas. Yo aquí les quiero compartir algunas, pero de entrada, ¿por qué es importante educar en la sexualidad? Porque muchos de las personas con discapacidad no tienen formación sobre sexualidad. No saben inclusive qué es un abuso sexual. Es decir, esto es muy frecuente, ¿no? Porque si yo no sé que eso es un abuso sexual, pues no lo voy a demandar, no lo voy a denunciar. Finalmente, el abusador me ha dicho que eso es un juego, que son cosquillitas, que es algo que nada más para entretenerse, en fin, y no sé que están abusando de mí. Muchas personas también acceden a la intimidad de esa persona, ¿no? 3 personas las bañan, otro le limpia cuando va a defecar, otra persona le cambia la toalla sanitaria, en fin, pues por todo el mundo se deja tocar y manipular la persona y no sabe a quién sí y a quién no, ¿no? Muchas veces también las personas con discapacidad conviven en centros con personas de diferentes edades, perdón, y no porque esté mal, sino porque muchas veces les meten en salones o en grupos, en agrupaciones de niños más pequeños y pues tienen esos comportamientos infantiles. Y por último, pues hay una escasa, perdón, o nula posibilidad de expresar su sexualidad. No se les permite autoestimularse, no se les permite tener una novia, tener una pareja, tener amigos, disfrutar de su vida, elegir su peinado, su maquillaje. Finalmente es una manera de expresar su sexualidad, ¿no? Por ahí una chica con síndrome de Down que se quería pintar el cabello de morado, parte de su sex appeal, de su posibilidad de expresar su sexualidad, y la mamá no quería, ¿no? Fue con la tía y la tía se lo llevó al salón de belleza y resultó que se veía guapísima con el cabello morado, ¿no? Bueno,
pues es una manera de expresar su sexualidad y a veces no les permitimos eso. ¿Quién tiene que dar la educación sexual? ¿Papá o mamá? ¿A qué edad? ¿En dónde? ¿En la escuela o en el hogar? Pues son preguntas que nos hacemos siempre, pero yo digo que no importa si eres mamá o papá, si tienes hijo varón o una niña, finalmente tú tienes que dar la educación sexual, ¿no? No el papá necesariamente al hijo y la mamá a la hija, sino quien sea y ahora sí que a quien le toque, ¿no? En este caso, si eres mamá o papá soltero, pues desde allí, pues tienes que entrarle a la educación. ¿No cuándo? Desde ya. No hay que esperar a una edad arbitraria, hay que empezar desde pequeñitos, ¿no? Y estar en vinculación en la escuela y en la casa, pues para que sea una misma ruta y no confundamos al chico. ¿Y cómo? Pues ahí les va algunas estrategias. Yo creo que si nos ponemos a pensar que el pensamiento, si sabemos, que el pensamiento de las personas con discapacidad intelectual es concreto, pues entonces tenemos que utilizar material muy concreto. Si la mayor posibilidad de aprendizaje está a través de la vista, de lo visual, pues tenemos que utilizar mucho lo visual. Si está a través del movimiento, pues vamos a movernos entonces, ¿no? Entonces, no es únicamente el discurso. El discurso y el lenguaje se queda muy corto cuando queremos hablar del tema de sexualidad, ¿no? Y algo importante, tenemos que prevenir, es decir, no esperar a que se dé el abuso sexual para hablar de prevención de abuso sexual. No esperar a que la chica esté embarazada o los chicos se embaracen para hablar sobre de prevención del embarazo, ¿no? No esperar a que haya una infección para hablar de higiene o de prevención de infecciones de transmisión sexual. Tenemos que actuar de manera proactiva, no reactiva. Y bueno, entrando ya en materia con estas estrategias, yo les quiero compartir algunos conceptos claves que manejo personalmente con los chicos y las chicas con las que trabajo aquí en Cali, que una vez a la semana reciben esta clase de educación sexual, que bueno, a mí me llama mucho la atención porque cuando vienen los papás a preguntar y a pedir informes, pues les digo que es una materia así como llevan ecología, natación, español, matemáticas, qué sé yo, estas materias académicas, pues también hay una materia de educación sexual. Muchos se sorprenden, pero cuando les platico de qué se trata y justamente que abordo mucho este tema de prevención de abuso sexual, pues muy contentos acceden a que esta educación la reciban aquí en sus chicos aquí en el centro. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos claves? Bueno, por un lado, apropiado e inapropiado, o no apropiado, que entiendo es más fácil de entender para los chicos. El apropiado y no apropiado sirve para no etiquetar a las personas, es decir, no decirles está mal, eres sucio, es algo cochino, sino simplemente no es apropiado, ¿no? Lo que estás haciendo, la actividad que tú estás haciendo, no tú, eso es lo que no es apropiado, o el lugar no es apropiado. Ya vamos a ver unos ejemplos ahorita. Y los otros conceptos claves, pues es lo público y lo privado. Lo público y lo privado en lugares, lo público y lo privado en partes del cuerpo, lo público y lo privado en información que yo puedo transmitir. Y aquí algunas ideas que comparto con ustedes. Por ejemplo, los chicos tienen que aprender a diferenciar muy bien cuál es un lugar público y cuál es un lugar privado. Un lugar público, pues el parque, el centro comercial, el súper, en fin, la escuela, el patio y demás. Inclusive algunas partes de la casa, como la sala, el comedor, la cocina, son lugares públicos. No porque puede entrar cualquier persona, sino porque hay muchas personas y en algún momento te pueden ver, ¿no? ¿Y cuáles son los lugares por excelencia privados? Pues la recámara y el sanitario de tu casa. El baño de tu casa es el lugar privado, no el baño de la escuela, porque finalmente entran varias personas, o el baño del centro comercial. Finalmente el baño de tu casa es el lugar más privado que puedas tener, ¿no? También es importante que los chicos, las chicas identifiquen cuáles son las partes privadas o íntimas del cuerpo. Hay muchos materiales, yo me encontré estos por ahí hace algún tiempo y yo los manejo, y que bueno, identificar entonces que en el hombre tenemos el pene, las nalgas, la entrepierna y la boca, que son las partes privadas de tu cuerpo, ¿no? Y en la mujer, como está ahí en la imagen, un poco marcado de amarillo, pues además de la vulva, las nalgas, están las mamas, la entrepierna, la boca también. Desde la Procuraduría, estas otras partes del cuerpo también son marcadas como privadas. Entonces, podemos hacer ejercicios con los chicos. A ver, así, no le tengan miedo a enseñar estos cuerpos desnudos. Finalmente, pues es nuestro cuerpo, tenemos que aceptarlo, reconocerlo,
Al principio les va a llamar la atención, se van a burlar, se van a hacer chistes al respecto, pero después de 3, 4, 5 clases se acostumbran a verlo, a nombrarle correctamente, además a estas partes privadas del cuerpo y que las pueden identificar, ¿no? Y desde allí, pues también identificar sus propias partes privadas del cuerpo de ellos mismos, ¿no? Tenemos que identificar también algunas situaciones, ¿no? Privadas, públicas. Bueno, algo hay de aclarar en esto. No es que hayan partes públicas del cuerpo. Finalmente, todo nuestro cuerpo es privado. Yo decido finalmente, y ahorita lo vamos a ver, qué partes de mi cuerpo sí pueden tocar y qué partes de mi cuerpo no pueden tocar. Pero finalmente todo tu cuerpo es privado, ¿no? Ahí no hay partes públicas. Otra situación, otra cosa que tenemos que trabajar con los chicos, pues diferentes situaciones, que entiendan cuáles situaciones son privadas y cuáles son públicas, cuáles son apropiadas y cuáles no son apropiadas. Por ejemplo, en las fotos de estos niños, pues se están desvistiendo, ¿no? Pero lo están haciendo en un lugar privado. ¿Qué pasa si yo permito que mi niño o mi niña de 3, 4 años con síndrome de Down, pues ande desnudo? Allá en el norte dicen que ande bichi, ¿no? Y lo dejo porque se ve hasta chistoso. Pues seguramente esa conducta va a prevalecer a los 5, a los 10, a los 14 y a los 18. Y yo estoy seguro que nadie se va a sentir cómodo con que un chico o una chica de 18 años pues ande desnuda. Entonces tenemos que marcar muchos límites, ¿no? Me voy a regresar a las partes privadas del cuerpo porque hay algo que quiero comentar y subrayar. Cuando estamos bañando a nuestros hijos, los papás, las mamás, es muy importante respetar estas partes privadas. Por supuesto que cuando son bebés, nosotros tallamos todo el cuerpo de los niños, incluyendo el pene o las nalgas. Cuando los niños ya están más grandes, estoy pensando unos 3, 4 años, y yo le estoy tallando la cabeza porque estuve en el arenero y le tallo las axilas y el cuerpo, y llego a esta parte privada, le tengo que decir, ¿sabes qué? Le voy a echar jaboncito a tus manos y tú te tienes que tallar esta parte de tu cuerpo porque es privada, ni yo la puedo tocar. ¿Ok? Esto es muy importante para los niños que vayan identificando esas partes privadas que ni tú, por ser tu papá, se las puedes tocar. Si el niño tiene problemas de coordinación, si todavía no se hace una higiene adecuada, entonces yo le tengo que decir, ¿me permites? Te voy a limpiar bien. O si en el caso que defecó, que orinó y necesito limpiarle bien para que no tenga una infección, le voy a pedir siempre, ¿me permites? Te voy a terminar de limpiar. Porque tú no te lo hiciste bien, ¿me permites? Y bueno, ya puedo accionar. Si se hizo la popó, la pipí, le ganó, pues también me permites, te voy a limpiar y llevarlo a eso, a un lugar privado. Entonces, desde ahí yo estoy connotando que el niño desde chiquito tiene que entender que esas partes privadas de su cuerpo no lo pueden ver las demás personas, ¿no? Y ahorita vamos a ver, no es que no la puedan ver nadie, sino algunas personas. Él decide quién sí y quién no. Entonces les decía, estas fotos también nos sirven pues para marcar algunas actitudes aquí que son apropiadas o no. Fíjense, en este caso, la chica está haciendo la misma conducta, se está tocando la vulva, pero en una lo está haciendo en un lugar público y frente a otras personas, y en otra lo está haciendo en un lugar privado, en este caso el baño. Entonces, es una conducta privada en un lugar privado, por tanto, pues está bien, se vale. Pero una conducta privada en un lugar público, ahí sí no se vale. Pueden usar caritas felices, tristes, tache, paloma, like, dislike, en fin, ¿no? ¿Qué otro tenemos que trabajar con los chicos cuando ya son más grandes, cuando quizá ya empiezan a irse a la escuela de manera independiente o empiezan a trabajar sobre todo o que empiezan a salir de la casa? Que entiendan muy bien cuál es la información privada que no deben de compartir con los demás. No se vale que les digamos, no hables con nadie, no, porque va a hablar con el vecino, puede ser que hable con el policía o con otras personas, inclusive con desconocidos, ¿no? Pero ¿qué tipo de información puede compartir? Entonces, la dirección, el teléfono, asuntos personales como en dónde trabaja mi papá, cuánto gana, mi número de tarjeta, es información privada que yo no debo de compartir. ¿Qué sí puedo platicar? De deportes, de política, del clima, de los colores que me gustan, en fin, de muchas otras cosas. Ok. Otra cosa que tenemos que trabajar con los chicos es el tipo de relación. Sí. Perdón, me tengo que interrumpirte, nada más o menos se nos está acabando el tiempo para empezar preguntas. Así, perfecto, 5 minutos más y termino. Tenemos que apoyar a los chicos para que diferencien entre quién es la familia, quiénes son nuestros amigos o una pareja,
quién es un conocido o un desconocido, ¿no? Hay muchas estrategias, por ahí yo estoy poniendo estos pictogramas, las pueden trabajar también con fotos, por ahí voy a hacer una actividad más adelantito, una diapositiva. Algo que le cuesta mucho trabajo a los chicos aquí y que lo está poniendo en una situación de riesgo es la diferencia entre conocido y desconocido. A veces entre amigos y conocidos. Los amigos pues son los de tu de escuela, los que invitas a tu casa, con quienes vas a su casa o al cine. Los conocidos es gente que ves frecuentemente pero que no son tus amigos. Y los desconocidos pues es gente que no sabes cómo se llama ni dónde vive, ¿no? Por ahí hay un círculo de cercanía que también es importante trabajar en cuanto al contacto que debemos de tener con las personas. Es diferente el contacto físico que tenemos que tener con mi papá, con mi mamá, a con los amigos, a con los conocidos o los desconocidos, ¿no? Entonces, si trabajamos este círculo de cercanía con fotografías, como está en el ejemplo del lado derecho, y además hacemos algunos juegos de roles y algunos contactos, incluso físicos, en tiempo de no contingencia, pues seguramente los chicos lo van a entender de manera perfecta, ¿no? En este tipo de contactos también, revisar qué tipo de contactos son apropiados y cuáles no lo son. Por ejemplo, en esta lámina, pues el que te toque el hombro a la maestra, el bebé, la mamá que baña al bebé, el saludar a un amigo, o incluso si el doctor te va a revisar, pues también te puede ver o tocar algunas partes privadas. Pero si vas en el camión, como están en el lado derecho, y alguien te quiere abrazar, te quiere tocar, o el abuelo, el tío, el padrino, el amigo del papá, te toca el pene y te pide que guardes silencio, o te levantan la falda, te gritan, o alguien exhibe sus genitales, pues entonces esto se llama abuso. Y esto son contactos no apropiados, ¿no? Entonces, por ahí se pueden encontrar diversas materiales como estos que les estoy haciendo, y si no están, pues háganlos con fotografías, ¿no? Como se los mostraba anteriormente. Hay algunas láminas que por ahí encontré, por ejemplo, este es un juego que encuentran seguramente en Gandhi o una librería que se llama El Armario Abierto, que tiene también distribución a través de internet. Esta batería de láminas para detectar violencia de abuso sexual e intrafamiliar. Vean, ahí están los niños bañándose y alguien le está observando. Entonces, si alguien te está observando cuando tú estás haciendo una conducta privada, eso también es abuso. Y, bueno, estas láminas que también para algunos quizá les pueda parecer fuertes, pero los niños, las jóvenes, tienen que entender muy claro que si una persona, un adulto, te toca estas partes privadas, te besa o te pide que tú le beses el pene, las nalgas, o que introduzca el pene a tu ano, o a tu vulva, o a tu boca, todas estas situaciones son situaciones de abuso, ¿no? Creo que ya se me terminó el tiempo, pero les voy a recomendar pues 3 videitos por ahí. Voy a pasar uno nada más, pero revisen por ahí siempre en los talleres que doy, en los cursos, hablo del libro de Tere, es buenísimo. Es un aporte que nos hicieron nuestros amigos de Centroamérica, donde habla justamente de estos temas, ¿no? Lo bajan en YouTube de manera gratuita. Este libro de Tere y este libro de Sebas. El libro de Tere para niñas y el libro de Sebas para niños. Véanlo. Este otro material que se los voy a poner rápido, tarda... En esta escena, Fran va en el autobús hacia la escuela. Porque quiero que vean y Brian... cómo estos maestros, es un material viejito. Yo no soy de los niños que están ahí, yo me lo encontré después este material. Estoy ya con algunos años de experiencia, pero no tanto. Lo que quiero que vean y que rescaten es algo que yo trabajo mucho, que lo hago mucho en los talleres también que doy, y lo trabajo en la vida cotidiana con mis chavos, que son los juegos de roles. Estas maestras o estos maestros van a hacer un juego de roles. Vean el cambio de actitud que tienen ahí los niños. No son niños con discapacidad, son niños de, no sé, segundo, tercero de primaria. Chequen, por favor, esta actividad. Hará el papel de un hombre a quien Fran no conoce, un extraño. Cuando veáis al extraño tocar a Fran de una forma que le hace sentir la sensación que no, alzad las manos sin bajarlas. Todos habéis alzado la mano con una pequeña diferencia de tiempo. Está bien, porque todos notamos las cosas en diferentes momentos. Fran, ¿cuándo has tenido la sensación del no?
Al principio me ha parecido que solo era un accidente y he empezado a tener la sensación del no cuando me ha puesto la mano en la espalda. ¿Cómo te has sentido? Pues asustada. ¿Y qué podrías hacer, Fran? Podría decir que no, pero tengo demasiado miedo. ¿Pero has tenido la sensación del no? Sí. O sea que es muy importante dejar salir el sentimiento del no. Aunque tengas miedo, el extraño debe saber qué sientes. Volveremos a hacer la escena, pero esta vez mírale directamente a los ojos y dile que no, muy segura. De acuerdo. ¡No! Bien. Fran, ¿cómo te sientes? ¡Genial! Muy bien. Ok, bueno, pues bájenlo de internet, hay varios ejercicios como estos, es únicamente una invitación para que hagan este tipo de juego de roles en sus aulas, ¿no? ¿Qué pasaría, imagínense, si en vez de la maestra, de pronto, primero lo actúo con la maestra, por supuesto, y después pongo a un niño y le cambio la situación, ¿no? Y entonces hago un ejercicio similar y le enseño, porque finalmente, acuérdense que para que un aprendizaje sea significativo, tenemos que enseñar conocimientos, actitudes y habilidades. Entonces, el conocimiento es saber que eso es un abuso sexual, que eso no es un tocamiento apropiado. La actitud es decir, no, no me toques, grito, me defiendo. Ajá. Y la habilidad, perdón, la actitud es me enojo, estoy enojado porque estás tocando una parte privada. Y la actitud es la respuesta de no me toques, ¿no? Hay algunas otras fotos, algunos otros materiales que ustedes, insisto, pueden hacer y que sería muy interesante que lo pudieran utilizar. Entonces, nada más dense la oportunidad. Y por último está Paco, muchísimas gracias. No, nada más déjame terminar. Pantalla amiga tiene que ver, les explico, con la posibilidad de abuso sexual a través de internet también, ¿no? Entonces, esta pantalla amiga para jóvenes que están directamente trabajando ya con redes sociales y que se puedan encontrar con este tema de abuso sexual. Por último, y para terminar, ahora sí, les dejo esta frase que la comparto siempre en los talleres de sexualidad que doy. Como manera de reflexión, es una frase de Betty Pendler. Dice que debemos aceptar el hecho de que la educación sexual no puede ser demasiado temprana, pero sí puede ser demasiado tarde. Entonces, tenemos que empezar a dar educación sexual ya, no únicamente en tema de prevención de abuso sexual, sino en tema de higiene sexual, en temas de conocer tus derechos sexuales, de conocer la posibilidad de cómo de tener una relación de pareja, la posibilidad de tener el derecho a la paternidad, ¿no? El derecho a poder expresar tu preferencia o tu orientación sexual. En fin, hay toda una serie de temas que se pueden trabajar en materia de educación sexual para los chicos y las chicas con discapacidad intelectual. Ay, Paco, no, bueno, no sabes el éxito que estás teniendo. Tenemos a 500 personas aquí en Zoom, a más de 1000 en Facebook y una cantidad de preguntas bárbaras. Entonces, por primera vez, estoy inaudito, Gaby se va a meter para ayudarme con las preguntas de Facebook. Hola, Gaby. Y entre las dos te vamos a empezar a bombardear y yo creo que nos vas a tener que venir a visitar otra vez porque esto habla de la necesidad que hay ahorita sobre este tema y la incertidumbre que tenemos todos porque no sabemos cómo transmitírselo a nuestros hijos. Así es. Bueno, empiezo rápido a bombardearte. Esta pregunta me encantó y te la tengo que preguntar. Un alumno de Confe pregunta si se puede casar. Por supuesto. ¿Qué crees? Tienes el derecho de poder tomar esa decisión, ¿no? Pero antes acuérdate que ¿es alumno o es alumna, dijiste? Alumno, creo que es. Alumno, bueno, pues tienes que ver de entrada quién te gusta, quién te llama la atención entre tus compañeros y tus compañeras, hacerte su amigo, su amiga de esa persona, establecer una relación de noviazgo para que se conozcan mejor y después juntos poder tener esa posibilidad de casarte. Por supuesto que sí lo puedes hacer.
Hay varias que se parecen a esta, que tienen un alumno de 13 años que quiere tener relaciones, bueno, no se parecen, pero de semejante tema, quiere tener relaciones ya trataron de hablar con ella, sus papás están muy preocupados y quieren un poco de guía de cómo lo pueden orientar sobre si ya está listo, si no, si ¿El chico quiere tener relaciones sexuales? una alumna de 13 años, sí, con discapacidad. Ya. Bueno, pues habría que checar si esa me llama la atención que dice quiero tener relaciones sexuales. Están preocupados que haya un Lo más abuso probable es que, sexual por esta necesidad de la alumna. Digo, de claro, la... quiero pensar que, pues no sé si se toca, se masturba o tiene como esta necesidad de estarse autoestimulando, ¿no? Y desde ahí quizá el interés de poder tener un acercamiento sexual, ¿no? Por supuesto que lo tiene que hacer, lo puede hacer. Yo trabajaría un poquito acerca con la chica cuál es su interés principal, ¿no? Una amiga por allí en Monterrey que quiero mucho nos platicó alguna vez que se puso a platicar con jóvenes ya grandes de que querían tener relaciones sexuales, ¿no? Y así decían, decían, quiero dormir con mi novia, ¿no? Entonces, les preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando duermes con tu novio? Pues así, dormir juntos, abrazados, desnudos, despertar juntos, abrazados, encuerados en la cama, ¿no? Eran dos, tres quienes hablaban un poco más de esta relación erótica, del coito inclusive, ¿no? Pero la mayoría, así literal, querían dormir juntos y nada más, ¿no? Entonces, yo investigaría un poquito más qué tanto de manera así tan directa ha expresado esta chica su necesidad de querer tener relaciones sexuales, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con la posibilidad del autoerotismo, de la masturbación, entonces desde ahí, pues encaminarla de que esta únicamente lo haga en un lugar privado. Otra pregunta es, ¿el impacto psicológico es similar en personas con discapacidad que regulares? Sí, yo pensaría que sí, ¿no? Pues no se va a depender de la persona, pero incluso algunos quizá lo puedan entender con mayor dificultad y quizá eso impacte más emocionalmente, ¿no? Pero yo pensaría que sí es el mismo daño psicológico que pueda tener en una u otra persona. Por eso marcaba ahí un mito, una mala concepción, decir, pues total, ni va a sentir y ni se va a acordar o ni lo entendió. No, claro que sí lo entienden y saben perfectamente que algo está pasando por allí, ¿no? ¿Cómo ayudar a comprobar que hubo tocamientos indebidos cuando es la palabra del adulto contra la palabra de un menor con discapacidad? Bueno, algo que no mencioné es que generalmente los niños, los jóvenes, empiezan a tener cambios también en su comportamiento, ¿no? Así como de alarma, es importante identificar estas situaciones, ¿no? Bueno, cuando hay un tema ya de penetración como tal, pues seguramente va a haber sangrado, va a haber dolor, molestia y demás. Pero si es de ese otro tipo, de que fue un tocamiento nada más, una caricia o alguna otra situación incómoda para el chico o la chica, pues seguramente va a empezarse a hacerse pipí en la cama, va a empezar a despertarse de noche, va a tener miedo de acercarse a ciertas personas o a esa persona, va a tener miedo de querer salir a la casa, van a haber varias situaciones en su conducta, en su comportamiento que van a cambiar. Entonces, desde ahí es como un foquito de atención de algo está pasando, ¿no? Y pues obviamente nos tenemos que acercar con un especialista que ya pueda hacer una evaluación, una valoración para comprobar si realmente esa situación se dio o no se dio, ¿no? Descartar que tenga otra situación que no sea el abuso sexual. Claro. ¿Qué se debe hacer cuando un alumno con discapacidad, adolescente, se masturba en un salón de clases? ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues regresamos al tema de público y privado. Es muy importante enseñarle al chico que tiene partes privadas de su cuerpo, ¿no? Y que esas partes privadas las demás personas no la pueden ver, ¿no? Y que si desea tocarse, lo tendrá que hacer en un lugar privado. Entonces, entender también y trabajar mucho con la familia de que el chico tenga la posibilidad de tocarse, de autoestimularse en un lugar privado. De preferencia, yo digo, y lo insisto, que sea en el baño de su casa. Pero entonces la familia debe de respetar el derecho a la intimidad. Es decir, hay muchas mamás que no le cierres la puerta, déjela entreabierta, voy a ver qué estás haciendo, ¿no? Porque no te vaya a pasar algo, pero hay cierto temorcillo por ahí de las mamás de que se estén tocando, entonces por eso el tema de la puerta abierta. Si yo a ese chico, como maestro, le digo, te puedes ir a tocar en tu casa y en su casa encuentro un espacio en donde se pueda tocar, pues ahí va a liberar su energía sexual, ¿no?
y lo va a dejar de hacer seguramente en la escuela. Y si lo hace en la escuela, nuevamente recordarle, lo tienes que hacer en tu casa, ¿no? Hay algunos pictogramas, algunas fotografías que también nos podemos apoyar para que haya mucho más, sea mucho más significativo este aprendizaje, ¿no? Entonces, marcar muy bien qué cosa es público, qué cosa es privado, y en este caso, el tocarse, y porque se está rascando, porque se está acomodando el calzón, eso ya lo hace privado y lo tendrías que hacer en el baño, ¿ok? ¿Cuál es la edad correcta para ya no bañarte o bañarte en traje de baño con tus hijos? Para bañarte en traje de baño, pues no hay ninguna edad, ¿no? Te metes a la alberca o a Más la bien para playa. ya no bañarte. Para ya no bañarte, yo creo. Sí, muchas familias acostumbran a bañarse con sus hijos desnudos, ¿no? O a veces a los papás se sienten incómodos y se pueden poner traje de baño, o la mamá se pone el brasier, en fin, ¿no? Generalmente es curioso cuando los chicos no tienen discapacidad. Yo pensaría que por ahí va a depender de los niños, pero ahí por 8, 9, 10 años, los niños te dicen, ya me bañé, papá, ya no te esperé para bañarnos juntos, ¿no? O me baño contigo y llegas tú todo emocionado. No, no, papá, ya no, muchas gracias, ¿no? Y ya te van dejando, ¿no? Los chicos con discapacidad intelectual, la verdad, va a ser difícil que tomen esta decisión, que se den cuenta de que ya empiezan a tener cierto pudor o cierta preocupación, cierta penilla, ¿no? Por enseñar sus partes privadas, ¿no? Y van a permitir quizás hasta los 30, 25 años de que se bañen los papás. Ahí quien tiene que poner el límite es la mamá o el papá. Entonces, ¿sabes qué? Ya, y la seña va a ser los caracteres sexuales físicos, es decir, ya veo que tienes vello púbico, que ya te está creciendo la mama, que ya tienes el botón mamario, que tienes vello axilar, ya es un buen momento para que ya no nos bañemos solos, ¿no? Pero todo ese tiempo, esos 9 años atrás, esos 10 años atrás, yo te enseñé a que te bañes solo, ¿no? Y cada vez me tengo que ir retirando para estar muy confiado de que a esa edad ya se puede bañar él solo, ¿no? Entonces, yo pensaría 9, 10 años, es importante que ya los chicos empiecen a dejar de ver el baño como una actividad recreativa, ¿no? Sí, 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 sí. Gaby, pues, si quieres, tienes muchísimas preguntas tú también, te paso, ahora sí te estamos bombardeando, Paco. No se Pero te preocupen, paso, Gaby, estoy para que dé poniendo tiempo con minutos. las de Facebook. Claro, oye Paco, pues francamente estamos muy contentos y contentas de tenerte. Teníamos mensajes como de no, que no lo detengan. Pero bueno, pues decirte que teníamos hace rato a 1050 personas por Facebook escuchándote, lo cual también implica una responsabilidad importante, ¿no? Porque este es un tema que, pues, creo que durante muchos años estuvo como muy guardado, ¿no? Y ahora que tú lo pongas afuera, pues surgen todas las preguntas, yo creo que no de esta generación, de todas las anteriores y de las que vienen. Y una que llama la atención es de Angie González, que dice que si es un hecho que la masturbación predice un abuso. No, yo no creería, ¿no? Insisto, yo mencionaba otro tipo de conductas que tenemos que observar en los chicos. Es decir, por sola la masturbación, no. Ajá. Es decir, si antes no se masturbaba o no se tocaba tanto y ahora lo hace casi de manera compulsiva y además se despierta en las noches y además otra vez se volvió a hacer pipí y además está de berrinchudo y está de pronto ya no tiene miedo por algunas situaciones y ese además de, entonces sí puede ser un elemento, ¿no? Pero inclusive muchos maestros, inclusive profesionistas dicen, es que se empezó a masturbar, seguro que vio a sus papás teniendo relaciones, o seguro, pues no, o sea, la verdad es que no necesariamente, yo te diría que la masturbación es una actividad natural, ¿no? Y que los chicos, las chicas lo van descubriendo, ¿no? Lo descubren pues por esa necesidad de la sensación de poder experimentar esta sensación de placer, ¿no? Entonces, claro, solo hecho porque se masturba ya es algo porque está siendo abusado, no. Ok, sí, que si hay forma de aprender cómo enseñarle a una persona con discapacidad intelectual a masturbarse, esa es una, que si puedes volver a decir los nombres de los libros y que aquí, la verdad, no puedo evitar
¿cómo se llama? Saludar a Iván de Sembradores, que yo creo que decía yo, él ha estado presente en todos nuestros webinarios. Iván, Gracias, te recuerdo Iván, con gracias, cariño. Iván de Sembradores. Él dice que se quiere casar y que sí quiere tener hijos. ¿Qué necesitaría Iván, ¿no? Para tomar esta decisión así? Además de que obviamente pues tener una pareja, ¿no? Supongo que una, Pues sí, una claro. novia, A mí ¿no? algunos ¿No? chicos, O no sé, bueno, la pareja que él quiera, ¿ok? Bien, entonces serían algunos estos chicos de 3 Cali puntos. me dicen, oye Paco, consígueme una novia, ¿no? Justamente es un tema que estamos abordando ahora en las relaciones de pareja. Y me dicen, consígueme una novia, consígueme un novio. No, pues yo tampoco soy Cupido, ¿no? No, pues, Celestino. ¿qué puede hacer? Pues ampliar su círculo de amistades, ir a más fiestas, poder ir a otros grupos de amigos, ¿no? Yo siempre voy a hacer promoción y soy ferviente admirador de Best Buddies o de Unidos, ¿no? Que da la posibilidad de encontrarte con otras personas de otras instituciones y no nada más con los chicos que siempre son de tu institución, ¿no? Entonces, Iván, te recomiendo que te vayas de parranda, que de pronto ahí te consigas a unos primos que te inviten a un antro, que te vayas de fiesta con tus amigos, que se vayan a un centro comercial, que te incluyas a Best Buddies, que te participes en Unidos y ahí vas a encontrar muchos amigos y amigas. Seguramente va a aparecer alguien ahí que te va a interesar, que se van a caer bien y que van a tener una bonita relación de pareja. Sí, y sobre el tema de cómo aprender a enseñarle a una persona a masturbarse. Ajá. Bueno, si yo le preguntara a estos 1050 personas que están en Facebook y a las 500 que nos están viendo ahora, ¿quién les enseñó a masturbarse? Yo casi podría asegurar, casi lo podría decir, que nadie les enseñó a masturbar, ¿no? Es una situación que tú aprendes por sí mismo, ¿no? Insisto, la necesidad está ahí, la necesidad de placer está allí. Entonces, yo podría pensar, inclusive lo hablamos alguna vez con Irene Torices, que tomé el diplomado con ella, que estamos como al límite del abuso sexual. Si yo le enseño a masturbarme a una persona, me estoy masturbando yo frente a esa persona para que vea y aprenda a masturbarte, eso ya estamos hablando ahí de abuso sexual. Inclusive si yo voy y lo masturbo a esa persona porque le quiero enseñar, pues también ya estamos hablando de un tema de abuso sexual. Es así como el punto fino, ¿no? Entonces, yo creo que quizá a los chicos les podemos ofrecer algunos apoyos, ¿no? Para que puedan tener esta sensación mucho más placentera, pero no les podemos enseñar a masturbar definitivamente. No sé, Claro. tal vez por ahí, no me quiero meter mucho en el tema, podríamos quizá en un último de los casos utilizar un modelo anatómico, tal vez, pero nunca con tus órganos sexuales ni con los órganos sexuales de ellos. Claro. ¿Sabes qué? Que justo me llama la atención un comentario de Flor Bagundo que dice que esta palabra masturbación tiene cierta connotación negativa. Eso quiere decir que como que uno piensa masturbación y como que ya piensas que es algo malo, ¿no? Y que ella ha escuchado que a lo mejor la palabra sea erotización. Pues mira, es cuestión de revisar, ¿no? Cada una de estas palabras, pero de entrada nos tenemos que quitar ese mito de que la masturbación es mala, ¿no? Dentro de esos mitos que yo ponía, de que es algo pecaminoso, de que es algo sucio. Bueno, yo digo que si no te lavas las manos antes de hacerlo o no te lavas las manos después de hacerlo, pues sí puede causar una situación no higiénica, ¿no? Pero pues es algo natural, es algo que tenemos que reconocer tanto hombres como mujeres y aclarar que no todos quieren hacerlo también, ¿no? Porque muchos papás me han preguntado, es que mi hijo no se masturba, ¿le enseño a masturbarse o le tengo que decir, pues no, hay una necesidad mayor en algunas personas y en algunas otras quizá no hay ningún interés, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que es un acto, sí, finalmente es un acto erótico, es un acto de un autoplacer, ¿no? Por eso también se llama autoerotismo. Claro, ok. Básicamente sería señales básicas de alarma de abuso dentro del salón de clases. Pues yo creo que son las mismas que yo decía hace ratito, ¿no? Si de pronto un chico ya había controlado los esfínteres y de pronto empieza otra vez a orinarse, ¿no? Ya sea nocturnos o en el transcurso del día, si de pronto cambia su carácter, ¿no? Que era muy juguetón, muy alegre, de pronto es muy tímido, deja de hablar, deja de platicar, inclusive puede presentar mutismo selectivo, por ejemplo, ¿no? Que definitivamente deja de hablar.
Hay que poner mucha atención en los dibujos de pronto que tienen los chicos, ¿no? Ahí acuérdense que el dibujo finalmente es un medio de expresión. Entonces, y no únicamente porque dibujo un pene o una vulva, sino porque además del dibujo se empezó otra vez a orinar, cambió de carácter, tiene miedos, tiene fobias nocturnas, en fin, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, los maestros y las maestras tenemos que estar muy atentos a esos tipos de conductas, ¿no? Y obviamente acercarnos con los papás y saber qué es lo que está pasando también en casa para corroborar esta situación. Y en caso de tener serias sospechas, insisto, pues enviarlo con el psicólogo, el profesionista que pueda realmente hacer una evaluación mucho más profunda. Sí, bueno, Paco, pues muchas gracias. Estamos como casi, no sé, Regina, si tengas alguna otra pregunta, si no empezaríamos a cerrar. Nada más una rápido que tiene que ver con se me hace importante. Dice, mi hija fue abusada por su maestro y su psicólogo. Y a partir de esto noté que ella es sexualmente activa, mandando y pidiendo fotografías por redes sociales. ¿Con quién la puedo llevar para que tenga autocontrol? Bueno, pues yo sugeriría que sí vaya con un psicólogo para que sepa manejar la chica, sobre todo para que pueda entender, supongo que esa chica tiene discapacidad intelectual, quiero pensar. Sí. Tenga o no, yo creo que sí es importante que él lo trabaje, ¿no? Que trabaje esta parte en la parte emocional, en la parte afectiva, ¿no? Y antes de despedirme, quiero compartirles esta manita, ¿no? Hace ratito, ya no la presenté, pero es muy importante esta manita. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también dos cosas antes de terminar. Creo que me quedan unos minutitos antes que se cierre el webinar. Tenemos que cuidar la dignidad de la persona. Ajá. Entonces, aunque yo sea su maestro, o sea su papá o su mamá, yo no puedo en cuestiones mira, que nadie te toque y yo sí le toco, ¿no? O que nadie toque el pene, yo pongo mi mano sobre el pene. Utilicemos una manita de foamy, ¿no? Entonces, yo puedo hacer ejercicios con la chica de ¿qué pasa si alguien te toca? Entonces, la tengo que retirar, ¿no? Entonces, yo le pongo la mano, ni siquiera la estoy poniendo directamente a una distancia. ¿Qué pasa si alguien te quiere tocar la mama? Le tengo que decir no. ¿Qué pasa si alguien te quiere tocar el pene? Le tengo que decir no. Entonces, ojo, es muy importante cuidar esta parte de la dignidad de la persona. Aunque yo sea su profesionista, muy ético, yo no puedo tocar estas partes privadas. Por eso estoy utilizando la manita o una manita de estas que sirven para rascar la espalda, también nos puede ser muy útil, ¿no? Lo decía por esos ejercicios que de pronto hacemos, como lo que les invitaba a hacer en este juego de roles, ¿no? Si la voy a abrazar a la chica, pues también utilizo la manita, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar la dignidad de la persona. Y en ese sentido, si se atreven a trabajar ese tipo de cuestiones, yo también sugeriría que lo hagan con dos profesionistas, es decir, una persona y la maestra frente a grupo, o la maestra frente a grupo que se junte con otro grupo para que hayan dos profesionistas y no hayan malos entendidos, sobre todo con los padres y las madres de familia. Y otra cosa que quiero comentar también, que no comenté en este webinar, es que si bien los chicos con discapacidad intelectual pueden ser víctimas de abuso sexual, ojo, pueden ser también abusadores sexuales si no marcamos límites con ellos. Por eso es muy importante este tipo de contactos y de acercamientos, que tenemos que marcar límites con ellos. No puede ser posible que a todo mundo anda besando y abrazando cuando entre a una fiesta o cuando va por la calle saludando y lanzando besos a todos. Tenemos que ir marcando límites sociales, que el chico vaya entendiendo, porque en una de esas le puede dar una nalgada, le puede dar un tocamiento inapropiado a otra persona y entonces se va a meter en un problema. Entonces, es muy importante también que así como vamos a cuidar la integridad de la persona en sus partes privadas, también los chicos identifiquen y reconozcan que las otras personas también tienen partes privadas y que también tienen intimidad y que yo no puedo pasar esos límites de contacto personal. ¿Ok? Porque entonces también es otra situación de riesgo que estamos dejando ahí a la persona con discapacidad intelectual. Y bueno, si no me paran el micrófono, yo me puedo seguir 3 horas más. Así que ustedes me dirán. No, bueno, muchas gracias Regina, muchas gracias Paco y a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Nos queda claro que habrá que convocarte a una nueva charla, Paco, a lo mejor con temas específicos, con cosas muy puntuales que se nos quedan aquí pendientes. Creo que es un tema súper vasto, pero creo que hoy nos dejas con mucha información y creo también con puntos súper importantes desde el punto de vista de la dignidad de la persona, del derecho a la persona con discapacidad para ejercer su sexualidad,
para el derecho a su privacidad también y todos los demás derechos que conllevan el ejercicio de la sexualidad, junto con todas las responsabilidades que también acarrean, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho en los grupos, sobre todo los grupos de autogestores, a todo derecho le corresponde una responsabilidad. Y en este caso, también la persona con discapacidad, en la medida de lo posible y de los apoyos que se le otorguen, también puede asumir con responsabilidad el ejercicio de su sexualidad. Bien, pues les agradecemos mucho, les invitamos a seguir con nosotros esta semana que vamos a tener temas muy importantes. Les invitamos que revisen la calendarización en la página de CONFE, que lo vamos a estar subiendo ya también desde mañana. Y aprovechar para decirles que si ustedes representan a una organización civil que trabaje para y con personas con discapacidad intelectual, los esperamos a que se sumen a nuestra red nacional. Somos 114 organizaciones en todo el país, pero queremos ser más, queremos trabajar junto con ustedes en muchos temas que abonen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Para esto, pues, pueden enviar un correo. Los datos están en nuestra página o a gabriela-mediomartinez@confe.org. Y por último, decirles que durante esta contingencia, CONFE ha estado realizando muchísimas actividades para que la población con discapacidad y la población con discapacidad intelectual sea visibilizada y tomada en cuenta en las políticas públicas que el gobierno está implementando para atender toda la contingencia relacionada al COVID, y algunas de ellas son nuestra participación en las guías que el Indiscapacidad tiene hoy día para la atención y la prevención del COVID en personas con discapacidad, y otros documentos más que estamos trabajando fuertemente ahora en un trabajo muchísimo más cercano con la Secretaría de Salud. Entonces, simplemente para que ustedes conozcan que CONFE, además de esta información tan importante que les trae todos los días, o prácticamente casi todos los días de la semana, también hace este tipo de acciones. Sin más, Paco, pues muchísimas gracias por formar parte de la red de CONFE. Doy talleres y Gracias a Cali. conferencias, doy talleres, doy conferencias, entonces me pueden invitar a cualquier parte de México, a cualquier parte del mundo. Yo llego por ahí. Yo creo que es mucho más rico inclusive tallerear que dar una conferencia, sobre todo con las limitaciones del internet. Entonces, por ahí estoy a sus órdenes. Cuando quieran, me pueden buscar en Facebook, o mi correo electrónico es teutli7@yahoo.com.mx. Por ahí estoy a sus órdenes. Gracias, Gaby. Gracias, Paco. Gracias, Regina. Gaby. Gracias, familias extraordinarias. Hasta pronto. Te damos con ganas de más, Paco. Gracias. Okay. Gracias. Bye, bye.